Y pues saber que esta ley de la conservación de la materia nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Em, Tenemos que la estequiometría, pues es la rama de la química, o también se le puede conocer como ciencia, que estudia las cantidades de los participantes en una reacción química. Entonces, ya vimos que es una reacción química. Acuérdense que es eso que tiene que suceder para la formación de nuevas sustancias y que en la reacción química pues participan ya sean elementos químicos o compuestos químicos y que al combinarse pues crean una nueva sustancia. Y en este caso pues la estequiometría trabaja tanto con el mol como la masa molar, que son dos conceptos que ya vimos, que el mol, acuérdense que es la cantidad, más bien es la unidad que me sirve para medir la cantidad de sustancia que me dice el Sistema Internacional de Unidades, y la masa molar, la semana pasada aprendimos a calcularla. Entonces vamos a estar utilizando estos conceptos y también lo que vamos a estar haciendo es trabajar con las cantidades de los reactivos y de los productos, y a su vez relacionando estas cantidades para entonces poder hacer cálculos estequiométricos. Entonces, si bien ahorita vamos a ver que tenemos una secuencia de pasos para poder hacer un cálculo estequiométrico, hay que, a su vez de saber los pasos, pues saber interpretar un poco el problema de qué es lo que me está pidiendo para saber qué hago o qué dejo de hacer de los pasos que se me proponen. Entonces, siempre les digo que aquí, para no hacernos bolas y no confundirnos tanto, pues hay que ver a la estequiometría como una receta. Entonces, esta cuestión donde nos dice aquí que si cuando preparamos un pastel, pues que si a veces nos llegamos a cuestionar de, bueno, pues si he hecho tanto de esto, aquí nos dice, si he hecho 100 gramos de mantequilla, será suficiente para el kilo de harina que voy a utilizar para que mi pastel salga bien. Y nos dice aquí que pues esa respuesta la puedo encontrar en la receta. Entonces, básicamente podríamos decir que la estequiometría es quien nos va a ayudar a tener esas recetas para saber cuánto de cada cosa voy a necesitar para obtener el resultado que yo quiero. Y dentro de la estequiometría, pues existen relaciones estequiométricas, que bueno, pues, ¿qué son estas relaciones estequiométricas? Pues básicamente, una vez que tengo la reacción química con la que voy a trabajar, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos, una vez que tengo esta reacción química con la que me dispongo a trabajar, pues entonces tengo que leer qué me pide el problema y a partir del problema establecer la relación estequiométrica que se me está presentando en el problema. Entonces, en este caso, vamos a tener que siempre el problema, siempre para los cálculos estequiométricos, el problema me va a dar una cantidad de algo, ya sea de un producto o de un reactivo. Siempre el problema me tiene que dar, ya sean moles o gramos, de cualquier participante de la reacción química. Y a su vez también siempre me tiene que dar un cuestionamiento. O sea, me tiene que preguntar por algo. Entonces, si se fijan, el problema me va a estar dando una cantidad y me va a preguntar por la cantidad de otro participante. Entonces, al tener dos cantidades, pues puede ser que una la tenga en gramos y otra la tenga en moles, o que una la tenga en gramos y la otra también me la dé en gramos, que una la tenga en moles y me la pida la otra en moles. A eso me refiero con relación estequiométrica. O sea, tengo que analizar el problema. Bueno, pues el problema me está dando 7 gramos de X compuesto, pero el resultado me está pidiendo moles de Y compuesto. Entonces, fíjense cómo uno está en gramos y otro está en moles, ¿cierto? Entonces, la relación que yo tendría sería masa-mol. Entonces, yo puedo tener relación tipo masa-masa, masa-mol o mol-mol. Y ahora sí, vamos a ver los pasos para entonces hacer nuestro primer ejercicio de estequiometría. Nos dice aquí que el primer paso pues es escribir correctamente la reacción química, que pues esa casi siempre nos la va a dar el problema.
Segundo paso, se balancea la reacción química. Entonces acuérdense que lo más probable, y casi siempre las reacciones que se me dan, no están balanceadas. Entonces, yo la tengo que balancear. Primero, porque si no la balanceo, aunque yo haga mis cálculos correctos, el resultado va a estar incorrecto. Y segundo, porque si no la balanceo, entonces no se va a estar cumpliendo la ley de la conservación de la materia y por lo tanto estoy trabajando con algo que químicamente no puede ocurrir. Entonces, por donde quieran buscarle, si su opción es, híjole, es que si no la balanceo, de todos modos el ejercicio lo va a tener mal, pues entonces hay que balancearla. Luego, número 3, me dice que tengo que identificar el tipo de relación que tengo, que ahorita que apliquemos un ejemplo, se van a dar cuenta cómo es que puedo establecer el tipo de relación. O sea, si lo tengo como me dice en la parte de arriba, si la relación que tengo es de masa-masa, masa-mol o mol-mol. Y por último, me dice que se establece relación entre los datos proporcionados en el problema y la secuencia de factores de conversión elegidos. Entonces, ¿con qué voy a estar trabajando los cálculos estequiométricos? Con factores de conversión, que lo vimos la semana pasada. Entonces, ahorita vamos a ver en el ejemplo, pues, cuántos factores de conversión puedo utilizar y cuáles son opcionales, dependiendo del problema, y cuál sí o sí es obligatorio utilizar. Entonces, vamos a trabajar con una reacción bien sencilla y a partir de esta reacción vamos a hacer nuestro primer cálculo estequiométrico. Entonces vamos viendo. El primer problema me dice, ahí les va, el sodio es un metal reactivo y blando que reacciona en forma instantánea con agua. Entonces, fíjense en la reacción química que tengo abajo. Entonces, el sodio es el Na, ese es su símbolo químico. Entonces, la primera parte de la reacción tengo al sodio y el problema me dice que una propiedad que tiene este elemento químico, el sodio, es que reacciona al instante al entrar en contacto con el agua. Entonces tengo que si yo pongo en mi receta sodio más agua, que el agua es el H2O, ¿sí, cierto? Entonces, esa es la molécula del agua, H2O. Entonces, esa es la primera parte. Me dice que el sodio, que es un metal reactivo y blando, que va a reaccionar de forma instantánea cuando entre en contacto con el agua. Entonces, en la primera parte de mi reacción tengo sodio más agua y me dice que para dar como resultado hidrógeno gaseoso y una solución de hidróxido de sodio. Entonces, fíjense en el otro lado de la reacción y tengo al hidrógeno solito, ¿cierto? El H2. Ese es mi hidrógeno gaseoso. Más una solución de hidróxido de sodio, que es el NaOH. Ese es el hidróxido de sodio. Entonces, ¿hasta ahí entendemos la reacción química? ¿Sí? Y me dice, ¿cuántos gramos de sodio metálico se necesitan para dar 7.81 gramos de hidrógeno por esa reacción? Entonces, se los voy a poner para que entendamos un poquito el cuestionamiento con un ejemplo de una receta de cocina. Supongamos que en lugar de estar trabajando con sodio y con hidrógeno, yo les diría, bueno, pues, si quiero como resultado 15 hot cakes, ¿cuánta harina tengo que meter a la mezcla? Es exactamente lo mismo, pero en lugar de estar trabajando con hot cakes y con harina, estoy trabajando con hidrógeno y con sodio. Entonces me están diciendo, si yo quiero únicamente como resultado 7.81 gramos de hidrógeno, ¿cuánto tengo que meter a la receta de sodio?
Ajá. No quiero más ni quiero menos. Quiero exactamente 7.81 gramos de hidrógeno. Entonces, ¿cuánto sodio exactamente tengo que meter a la receta para que mis resultados sean 7.81 gramos de hidrógeno? Ajá. Entonces, vamos a trabajar con esta reacción química y vamos a ir siguiendo los pasos. Entonces, aguántenme tantito, déjenme copiar la reacción en el pizarrón para poder empezar a... Entonces, por ahí si ya la copiaron, en teoría, ustedes pueden ir empezando con la parte del balanceo, ¿cierto? Se acuérdense, primer paso, anotar la reacción. El problema ya me da la reacción, ¿cierto? O al menos checar si está balanceada, ¿no? Primero voy a checar si está balanceada. Si está balanceada, pues entonces ya no hay que hacerle nada. Si no está balanceada, entonces sí hay que balancearla. Ajá. Entonces, vayan anotando la reacción química. Entonces, vamos viendo. Acuérdense que para el balanceo tengo que identificar quiénes están participando, qué elementos químicos están participando. Para eso me puedo yo apoyar de mi tabla periódica para poder identificar quién está participando. Entonces, ¿ya se está viendo el pizarrón? Entonces, primero que nada, vamos a ver quién está participando. Entonces, puedo observar que está participando el sodio, ¿cierto? El sodio es mi primer participante. Por aquí lo tengo, tanto en los productos como en los reactivos. Luego también puedo observar que está participando el hidrógeno. Tanto en los reactivos como en los productos. Y también tenemos, por último, al oxígeno. Igual, lo tengo aquí en los reactivos y por acá lo tengo en los productos. Entonces vamos a balancear y no sé si recuerdan, lo primero que tengo que hacer es el conteo. Entonces, sodios, ¿cuánto tengo del lado de los reactivos? 1. ¿Y del lado de los productos? 1. Hidrógenos, ¿de acá? 2. Ajá. ¿Y del otro lado? Tengo 1 más 2 que me da. Oxígenos. 1 y del otro lado 1. Entonces, para que esté balanceada, hay que recordar que necesito que todos coincidan, ¿cierto? Y hay uno que no coincide, que es el hidrógeno. Entonces vamos a balancear al hidrógeno. ¿Dónde me hace falta? En los reactivos. Entonces acuérdense que aquí ya voy a borrar estos colorcitos para que podamos ir colocando nuestros coeficientes. Acuérdense que ahora hay que jugar con los coeficientes. Entonces, en el lado de los reactivos me hace falta. Esto quiere decir que puedo mover el coeficiente de este, que estoy aquí en mi cursor, o el coeficiente de este. ¿Cuál tengo que mover
para que sí se alteren o sí se modifiquen los hidrógenos. Menciono que por el momento tengo que moverle a este. Aquí tengo un 1 y el 1 no me está alcanzando. ¿Cuál me va a pasar? Al 2. Y hacemos la multiplicación. 2 por 2. Me pasé, pero quedamos que pues ni modo, porque si le dejo el 1 no me alcanza. Entonces me paso y ahorita nos pasamos para el otro lado. Y acuérdense que este 2 también afecta a la O. Entonces 2 por 1, 2. Ahora tengo desbalanceado tanto al hidrógeno como el oxígeno, ¿cierto? Entonces, ¿dónde me hacen falta? ¿En los reactivos o en los productos? En los productos. ¿En cuál de este y este, si yo lo modifico, modificaría los dos de un punto? ¿Sí o no que en este? Sí, porque tengo los dos juntos. Entonces vámonos con el 1. No me alcanza, me voy con él. Este 2 también altera al sodio, entonces multiplicamos 2 por 1. Pero vamos viendo a ver qué pasa. 2 por 1 ya balancea el oxígeno, ¿cierto? Y luego 2 por 1 del hidrógeno. Y los dos de acá ya los balanceé, ¿cierto? Y ahora solamente me falta el sodio, que aquí me faltaría un 2, ¿cierto? 2 por 1. ¿Está balanceada? Sí. Entonces, paso número 1 completado, ya se balanceó. O sea, ya lo que tengo del lado derecho coincide con lo que tengo del lado izquierdo. Ya tengo mis coeficientes, que no se les olvide porque esto va a ser importante. Estos coeficientes que yo acabo de anotar me representan moles. O sea, necesito 2 moles de sodio, 2 moles de agua, 2 moles de hidróxido de sodio y 1 mol de hidrógeno. Ajá. ¿Ya todos tenemos el balanceo? ¿Puedo borrar esto de aquí para poder ocupar ese espacio y que se siga viendo la reacción química? Perfecto. Entonces, ¿por dónde será bueno? Vamos a anotarlo por acá. Entonces, vamos a tener que en este proceso del cálculo estequiométrico, máximo, escuchen esto, máximo, voy a necesitar 3 factores de conversión, como máximo, ¿sale? O sea, no puedo tener 4, no. En un cálculo estequiométrico sencillo, lo máximo que puedo tener son 3 factores de conversión. Y lo mínimo que voy a poder tener es 1. ¿De qué va a depender? De si utilizo 3, si utilizo 2 o si utilizo 1, de los datos que me dé el problema. ¿Sale? Entonces ahorita vamos a ir viendo eso. Entonces, primer factor de conversión. Este primer factor de conversión es uno de los que podemos manejar como opcional. ¿Por qué lo podemos manejar como opcional? Pues va a depender del dato que me esté dando el problema. Fíjense. Que me faltó una conversión. Entonces, fíjense. Si el dato, o sea, si la cantidad proporcionada por el problema no está en mol, se deberá utilizar. Esto quiere decir que si mi problema me da una cantidad y esa cantidad no está en moles, entonces yo tengo que usar el primer factor de conversión. Y este factor de conversión me va a servir para pasar de gramos a mol. ¿Sí queda claro eso? ¿Se acuerdan cómo? Bueno, esto lo vimos la clase pasada. ¿Cómo paso de gramos a mol? Con la masa molar, que es un concepto que vimos la semana pasada. Entonces, ya tengo todo lo relacionado con mi primer factor de conversión. Segundo factor de conversión.
Y fíjense, este segundo factor de conversión es el que me genera la relación entre los datos del problema. Aquí vamos a poner un pequeño asterisco para hacer la anotación de que sí o sí, este factor de conversión sí se tiene que utilizar. El primero es opcional dependiendo del problema, pero el segundo, ese sí no es opcional, ese sí o sí se tiene que llevar a cabo, ¿sale? ¿Sí queda claro esto? Y pues fíjense que lo que voy a tener aquí en este factor de conversión es que voy a pasar de mol de reactivo a mol de producto, o bien de mol de producto, también va a depender del problema, a mol de reactivo. Y también es importante sí hacer una anotación que este factor de conversión surge o lo voy a obtener de la reacción química. O sea, necesito fijarme en la reacción química para ver cómo va a quedar este factor de conversión. Y tercero, mi tercer factor de conversión, vamos a tener que también es opcional. Y me dice aquí, si la cantidad que se me pide en el problema es otra unidad que no sea en mol, o sea, si el problema, el resultado me lo pide en gramos, entonces sí debo de utilizar el tercer factor de conversión. Si me lo pide el resultado en moles, entonces no se va a utilizar. Y entonces lo que va a estar sucediendo en esta conversión es que voy a pasar de mol a gramos si es necesario. Y recordar que esto se da nuevamente con la masa molar. Entonces, sabiendo esto, fíjense, el problema que vamos a hacer ahorita, el del sodio con agua, podría ser el ejercicio más complejo en cuanto a cálculos estequiométricos, ¿sale? O sea, vamos a hacer un ejercicio meramente difícil, podríamos así decirlo. Y entonces, vamos a comenzar. Entonces, primer paso, anotar la reacción química, ya está, ¿cierto? Segundo paso, balancear la reacción química, también está, ¿sí o no? Ya la balanceamos. Tercer paso, establecer el tipo de relación que tengo en mi problema. El problema me da 7.81 gramos de hidrógeno, ¿cierto? ¿Sí o no? O sea, me dice que ¿cuánto sodio tengo que meter? Voy a recorrer tantito. ¿De cuántos gramos de sodio tengo que meter para que me dé como resultado 7.81 gramos de hidrógeno? Fíjense, tercer paso, establecer la relación. ¿Qué tengo aquí? Gramos, ¿cierto? El dato que se me está dando está en gramos y el resultado me lo está pidiendo en gramos, ¿sí o no? Entonces, el tipo de relación que voy a tener es de masa
masa. ¿Sí queda esto claro? Entonces, tipo de relación que voy a tener es de masa, masa. Entonces, ya tercer paso, ya lo descifré, ya sé que mi relación está dada en masa, masa. Y ahora sí, vámonos con la parte compleja del problema. Vamos a hacer los cálculos estequiométricos. Me voy a bajar tantito. Entonces, voy a agarrar la cantidad que se me está dando. ¿Qué es lo que se me está dando? 7.81 gramos de hidrógeno, ¿cierto? Y lo voy a colocar aquí. Yo les pregunto, ¿esta cantidad que se me está dando está en moles? ¿O qué unidad está utilizando el problema? ¿Está en moles? No, ¿verdad? No está en moles. Entonces, fíjense en el primer factor de conversión. Me dice, si la cantidad proporcionada por el problema no está en mol, se debe de utilizar. Entonces, ustedes me acaban de decir que la cantidad no está en mol, ¿cierto? Entonces, el primer factor de conversión sí lo tengo que utilizar. Entonces, vamos a abrir nuestro primer factor de conversión para multiplicar. Y acuérdense que nuestro factor de conversión se expresa en forma de fracción. ¿Y para qué me va a servir este factor de conversión? Pues me dice que los gramos que me está dando el problema los voy a pasar a mol. ¿Y que cómo se hace eso? Con la masa molar. Entonces vamos a aplicar el concepto de la semana pasada de masa molar. Entonces, ¿de quién tengo que calcular la masa molar? Del hidrógeno, ¿cierto? ¿Con quién estoy trabajando? Con él. Hidrógeno. Entonces, agarro al hidrógeno y vamos a calcular aquí abajito su masa molar. ¿Cuál es la masa atómica para el hidrógeno? Acuérdense, ahí solo tengo que checar en la tabla periódica. 1. Este dato lo saqué de la tabla periódica y lo multiplico por la cantidad de átomos. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo? 2. Y multiplicamos 1 por 2. 2. Y me quedan 2 gramos sobre mol. ¿Vamos bien hasta aquí? Y no sé si recuerden de la clase pasada que vimos conversión de unidades, que de aquí voy a sacar mi equivalencia. Que un mol, ¿de quién? ¿Con quién estoy trabajando? Con el hidrógeno, ¿cierto? Que un mol de hidrógeno es igual a ¿cuántos gramos? ¿Cuántos gramos calculamos? 2 gramos de hidrógeno. Entonces esto va a ser igual a los 2 gramos de... Y ya tengo mi primera equivalencia, ¿sale? Esta equivalencia es la que voy a poner aquí en mi primer factor de conversión. Entonces, ¿qué unidad quiero eliminar? ¿De quién me quiero deshacer? De los gramos, ¿cierto? Si me quiero deshacer de los gramos, ¿dónde los voy a colocar? ¿Arriba o abajo? Abajo. Entonces aquí voy a poner los 2 gramos de hidrógeno y arriba colocamos los mol, ¿cierto? Un mol de hidrógeno. Y aquí está ya mi primer factor de conversión, ¿sale? ¿Sí? Y si ustedes analicen, esto también es importante, fíjense cómo si yo desarrollara este paso que tengo aquí, el resultado hasta este momento me daría en mol de H2. ¿Sí queda claro esto? Si yo hago esta operación, el resultado me quedaría en mol de hidrógeno, ¿sí? Vámonos, segundo factor de conversión. Fíjense cómo les dice que el segundo factor de conversión es obligatoria, ¿cierto? O sea, sí o sí lo tengo que utilizar. No es como que me cuestione si sí o si no. Sí o sí lo tengo que utilizar. Entonces abrimos nuestro segundo factor de
conversión. ¿Y de dónde me dice que tengo que sacar ese segundo factor de conversión? De la reacción química, ¿cierto? Y me dice que me va a servir para pasar de moles de producto, voy a pasar de moles de hidrógeno a moles de sodio. Entonces, ¿en quién me tengo que concentrar en la reacción química? ¿Con quién estoy trabajando? ¿Con el hidrógeno y con el sodio, cierto? ¿Sí o no? Entonces, quien me interesa es el hidrógeno, junto con el sodio. Y yo les dije que estos coeficientes son los moles. Fíjense, por 2 moles de sodio, todos agarramos esa idea que dije, ese enunciado que acabo de decir. 2 moles de sodio, ¿todos lo agarramos? 2 moles de sodio me producen 1 de hidrógeno, ¿sí o no que sí? Si yo meto a mi receta 2 de me producen 1 de ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, esa es la relación que voy a utilizar. La voy a poner aquí abajito. Fíjense, aquí se me está colando algo que no debería. Vamos a agarrar eso. Quedamos que 2 moles de ¿quién? De sodio. ¿Cuántos me producen de hidrógeno? ¿Cuántos me producían de hidrógeno? 1 mol de hidrógeno. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Y aquí tengo mi segunda equivalencia que tengo que poner en mi factor de conversión. Entonces, hasta este momento, hasta esta parte, ¿qué es lo que tengo? Molde hidrógeno. ¿Qué quiero desaparecer? Quiero desaparecer esos mol de hidrógeno. Entonces, ¿dónde voy a poner los mol de hidrógeno? Abajo, ¿cierto? Y ahorita que hagamos la operación se van a dar cuenta de por qué la maestra puso este orden. Lo que quiero desaparecer es el molde hidrógeno y pasarlo a molde sodio. Entonces, arriba pongo los molde sodio. Que fíjense, vamos viendo para que ustedes se vayan dando cuenta. Tengo estos gramos de hidrógeno arriba, ¿cierto? Los tengo arriba y se van con estos de abajo, se van a eliminar. Ajá. ¿Y qué me quedan? Mol de hidrógeno, ¿cierto? Este mol de hidrógeno lo tengo arriba y se me va a ir con este de abajo. ¿Y qué me van a quedar? Mol de sodio. Ajá. Y ahora bien, tercer factor de conversión. ¿El problema me está preguntando cuántos moles de sodio o me está preguntando cuántos gramos de sodio? ¿En qué nos pide el resultado? ¿En gramos o en moles? En gramos, ¿cierto? Entonces yo no puedo dejar hasta aquí el problema porque lo que yo voy a obtener son moles, ¿cierto? Lo acabamos de ver todos aquí que el resultado me queda en mol de sodio, pero el problema me está preguntando por gramos. Entonces estos moles los vamos a pasar a gramos. Entonces abro mi tercer factor de conversión, que en este caso sí lo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque estos moles los tengo que pasar a gramos, y aquí me lo dice abajito, ¿qué tengo que utilizar para hacer ese cálculo? La masa molar. Ajá. Entonces vamos a calcular una segunda masa molar. ¿De quién? Del sodio. Ajá. Entonces ponemos al sodio. Masa atómica del sodio. Por ahí busquen en su tabla periódica. ¿23? Es 22.90 y tanto, ¿cierto? Que se redondea a 23. Entonces agarramos 23. ¿Cuántos átomos tengo de sodio? 1. Entonces multiplicamos por 1. ¿Cuánto me va a dar? 23, ¿cierto? 23 gramos sobre
mol. ¿Y cómo me va a quedar mi equivalencia? Un mol de sodio, ¿cuánto equivale en gramos? Un mol de sodio, ¿cuánto equivale en gramos? 23, exactamente. A 23 gramos de sodio. Y vuelvo a hacer hincapié. Así como de este me salió este factor de conversión, de este resultado que obtuve me salió este factor de conversión. Ahora bien, ¿qué quiero eliminar? El mol. Entonces vamos a poner al mol abajo, ¿cierto? Ese uno me quedó bien feo. Vamos a poner abajo el mol. De sodio y arriba vamos a poner a los gramos, que son 23 gramos. Y fíjense cómo acá arriba tengo los mol y se van con estos de acá abajo. Y el resultado me queda en lo que me está pidiendo el problema, ¿cierto? Gramos de sodio. Lo único que me falta ya es hacer operaciones. Por comodidad voy a dividir este entre 1. Y recuerden que para hacer multiplicaciones de fracciones, multiplico numeradores por numeradores y me va a dar el numerador. Y multiplico denominador por denominador, acá este también, por denominador y me va a dar el denominador. Ahí en su calculadora empiecen a hacer las multiplicaciones. Para la parte de arriba me queda 7.81 por 1 por 2 por 23. Entonces 7.81 por 1 me va a dar lo mismo, por 2 y por 23. ¿Les dio 359.26? Entonces ahí está. Nos va a dar acá arriba 59. Punto 26. Y vámonos con la parte de abajo. Denominador por denominador. 1 por 2, 2 por 1, 2 por 1, 2. ¿Y en qué me va a quedar mi resultado? Gramos de sodio. Ya ahí vimos cómo se eliminaron todos los demás que tenía y me quedaron los gramos de sodio. Me voy a desplazar tantito y ahorita le quito el zoom para que se vea todo. Y aquí vamos a tener gramos de sodio. Ya lo único que me falta pues es dividir ese 359.26 entre 2, ¿cierto? Y me da un total de 179.63 gramos de sodio. Y ahora sí, este es nuestro resultado final. ¿Qué me está dando o cómo interpreto este resultado? Pues a final de cuentas es saber decir, mira, para yo poder producir únicamente, solamente, sin pasarme ni menos, 7.81 gramos de hidrógeno, a la receta yo le tengo que meter 179.63 gramos de sodio y como resultado sí o sí me van a dar 7.81 gramos de hidrógeno. Entonces, ¿cuánto sodio voy a necesitar para producir 7.81 gramos de hidrógeno? Pues voy a necesitar 179.63 gramos de sodio. No más, no menos. Si le pongo más, se va a producir más. Si le pongo menos, se va a producir menos. Y déjenme, me alejo tantito para que se vea
Y aquí otra vez se anda asomando algo que no debe. Espérenme tantito. Ahí está. Ujú. Entonces, voy a poner otro. Y me van a hacer el paso número 2, que es el balanceo de la reacción. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el balanceo de la reacción. Entonces, ahí les va. Voy a pasar tantito acá a la presentación. Ahí está el segundo problema que vamos a estar viendo. Me dice, el dióxido de carbono se produce por diversos procesos. Uno de ellos es la fermentación de azúcares como la glucosa. ¿Cuántos mol de dióxido de carbono se producen por la reacción completa de 2 mol de glucosa de acuerdo a la siguiente reacción? Entonces, antes de hacer cualquier análisis del problema, háganme el paso número 2. Bueno, el paso número 1 ya tienen la reacción química, ¿cierto? En esa reacción química, ustedes tienen glucosa. El C6H12O6 es la glucosa, que básicamente es azúcar. Esa azúcar que nosotros consumimos, esa es la glucosa. Y me dice que se combina ¿con quién? Con el oxígeno. El que yo meta glucosa con oxígeno, lo que voy a estar haciendo es fermentar el azúcar. Y como resultado me da el famosísimo dióxido de carbono más agua. Entonces, ahí tienen la reacción química. Háganme el paso número 2. Hay que balancear la reacción química. Para después hacer el análisis del cálculo estequiométrico que necesito. Salud.
Entonces vamos viendo. ¿Quedó balanceada? ¿O le seguimos? Ahí voy, espérenme. Déjenme, pego aquí la reacción química. Les comparto, bueno, los que están en su casa, el pizarrón para que vayamos viendo todos. Entonces, espero al menos hayamos podido identificar quién está participando. ¿Qué elementos están participando en esta reacción química? Son 3. Es el carbono, hidrógeno y... Ajá, carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuántos carbonos contaron del lado de... ¿Cuántos? 6. De los reactivos. ¿Y de los productos? Hidrógenos del lado de los reactivos. 12. Ajá, ¿y del otro lado? 2. Hidrógeno. 8. Tengo 6 y 2, ¿me dan? 8. ¿Y del otro lado? 3. Ajá. ¿Balanceada? No, entonces hay que balancearla, ¿cierto? Empiezo con el carbono, ¿hay que balancearlo? Entonces, ¿dónde me hace falta? ¿Los reactivos o los productos? Productos. Entonces, el 1 no me está funcionando. ¿Pusieron ahí ustedes un coeficiente? ¿Cuál? 6. Eso es correcto. Un 6 que si multiplico este 6 por 1 me dan. Y se me balancea, ¿cierto? Pero este también está afectando al oxígeno, ¿cierto? 6 por 2 y 1. Pero ya balanceamos al carbono. Ahí vamos. Entonces, ahora vámonos con el hidrógeno. ¿Dónde me hacen falta? ¿Reactivos o productos? Productos. Entonces, ¿aquí o acá? Ahí. ¿Pusieron alguno ustedes? 6. ¿Y 6 por 2? 12. ¿Y 6 por 1? 6. ¿Y los 12 que tengo acá, cuántos me dan? 18. Bien. Vamos bien, vamos bien. ¿Y qué me falta? Solamente el oxígeno, ¿cierto? ¿Dónde me hace falta? ¿En los reactivos o en los productos? ¿En los productos? En los reactivos. Ajá. Y entonces, fíjense, si yo modifico este coeficiente, que lo pudiera modificar, ¿por qué? Porque hay oxígeno, ¿cierto? Pero hay que considerar que movería otra vez al carbono y al hidrógeno, entonces mejor agarro donde está solito, ¿cierto? Donde únicamente voy a mover al oxígeno. Y entonces de este lado tengo 6, ¿cierto? ¿Cuántos necesito? Como este no lo voy a tocar, este 6 no lo voy a tocar y me van a quedar 6 oxígenos. ¿Cuántos necesito para completar 18? 12. Ajá. Entonces necesito que aquí me den 12. ¿Y cuánto necesito? 6 por 2. ¿Y 6? 18. ¿Balanceada? Ahí está ya balanceada, ¿cierto? Entonces, vámonos ahora sí con lo tercero. Hay que encontrar la relación que voy a tener. Entonces, ¿cuánto me da el problema? Ahí, ¿anotaron el problema? Me da 2 mol de ¿qué? De glucosa. Ajá. Me está dando 2 mol de todo esto. Déjenme a ver si me sale para no tener que anotar aquí
todo esto. Me da 2 mol de esto, ¿cierto? ¿Y cuánto me está pidiendo de resultado? O sea, ¿yo qué tengo que calcular? ¿Cuántos moles de dióxido de carbono, cierto? Entonces, lo otro que me está dando el problema es, o lo que me está pidiendo es, si yo meto 2 mol de esto a la receta, pues ¿cuántos voy a obtener de dióxido de? Les pregunto, tipo de relación, masa-masa, masa-mol o mol-mol. Mol-mol. ¿Todo lo observamos? Que sí es mol-mol. Fíjense, me queda la relación mol con mol. ¿Sí? El tercer paso ya está. Yo ya identifiqué el tipo de relación que tengo, que es de tipo mol-mol. Ahora sí vamos a empezar con los cálculos estequiométricos. ¿Cuánto me dio el problema? 2 mol, ¿cierto? De glucosa. O sea, anotamos 2 mol de la glucosa. Vamos a empezar con los cálculos estequiométricos. Lo primero que me tengo que cuestionar es, ¿la cantidad que se me está dando está en mol? Sí. ¿Todos observamos que sí está en mol? Aquí está. La tengo en. Entonces, en la parte de arriba yo les había comentado que si la cantidad que se me da está en mol, entonces el primer factor de conversión no lo utilizo. ¿Por qué? Porque ya lo tengo en moles, ¿cierto? Es como ya lo tengo en moles, no tengo que pasar de gramos a moles, ya lo tengo en moles. Me paso al segundo factor de conversión, que quedamos que ese sí es obligatorio, ¿cierto? Entonces voy a abrir para colocar el segundo factor de conversión. Repito, el primero no lo utilizamos porque la cantidad ya la tengo en mol. ¿Y de dónde sacábamos este segundo factor de conversión? Lo sacábamos directo de la reacción química, ¿cierto? ¿Quién con quién estoy relacionando? Estoy relacionando a la glucosa, ¿cierto? A este con este. Entonces les pregunto, ¿cómo les quedaría su equivalencia? ¿Cuántos moles de glucosa tienen? 1. Acuérdense que es el coeficiente. ¿Cuántos tenemos? 1. Entonces vamos a poner, por acá lo voy a poner, que 1 mol de la glucosa, ¿y cuántos moles de dióxido de carbono? ¿Cuántos me está produciendo? 6. Entonces, esto es igual a 6 mol de CO2. ¿Sí o no? ¿Todos lo observamos? Si yo a la receta meto uno de estos, el resultado van a ser 6 de estos. ¿Sí o no? Entonces, vamos viendo. ¿Qué quiero desaparecer? Los mol de glucosa. Entonces, ¿dónde voy a poner los mol de glucosa? ¿Arriba o abajo? Abajo. Entonces, ahí los ponemos abajo. ¿Y a qué quiero llegar? A mol de
CO2, entonces lo ponemos arriba. Y ahora les pregunto, ¿mi resultado me lo está pidiendo en moles o en gramos? En moles. Entonces, ya el tercer factor de conversión no lo utilizaría, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque fíjense, vamos a hacer como lo hicimos la vez pasada, donde estos mol de glucosa que están arriba se eliminan con estos de abajo. ¿Y qué me queda arriba? Mol de CO2, que es el resultado que me está preguntando, ¿cierto? Entonces vamos a dividir este entre 1 por mayor comodidad y multiplicamos numerador por numerador. 2 por 6, 12. Y 1 por 1. Y me quedan mol de dióxido de carbono. Y 12 entre 1, 12. Y ya terminamos este problema. Y fíjense, si lo analizamos un poquito, mi resultado es 100% lógico. Porque fíjense en esto que tengo acá arriba. Me dice que si yo meto un mol, ¿cuánto voy a tener del resultado? 6. Es evidente que si yo meto 2, entonces voy a tener el 2, o sea, el doble, ¿no? O sea, hace 12.